olvidado y oculto en algún lugar del desierto egipcio, un manuscrito fue encontrado, un texto prohibido, un evangelio que habla de la pasión de Cristo, pero que contradice todo lo que creíamos saber. Esta noche en Insomnia, nos sumergimos en el oscuro mundo del Evangelio de Pedro, un relato excluido, suprimido, pero imposible de silenciar. Saludos desde Ultratumba, querida audiencia y criaturas sobrenaturales que nos acompañan a estas horas de la noche. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Insomnia, un podcast para no dormir, el espacio donde conversamos de temas paranormales, misteriosos y, por qué no, de lo inexplicable. Hoy, en el estreno mundial de esta cuarta temporada, obviamente no estoy solo, no estamos solos, nos están acompañando desde el más allá, desde las tinieblas. Estoy junto a Mauricio, que viene llegando de una tumba en Egipto. Buenas noches, Mauricio, ¿cómo estás? Buenas noches, querido amigo. Sabes que extrañaba mucho grabar un nuevo capítulo de Insomnia, y ahora que comenzamos esta cuarta temporada, quiero empezar a saludar a todas estas personas que nos han acompañado desde el comienzo y también a quienes se han sumado por primera vez a esta bella comunidad que se ha formado. Oye, les quiero recordar que no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, que misteriosamente, a pesar de que no hemos subido contenido, han subido los suscriptores bastante, ¿eh? Llevamos hartos suscriptores nuevos. No olviden activar la campanita para que no se pierdan de ningún episodio, de ningún contenido, que ahí unos días más les vamos a estar comentando qué es lo que se nos viene. También síganos en Spotify y en Evox, donde pueden escuchar y ver donde y cuando quieran todos los capítulos de las 3 temporadas anteriores y esta que recién empieza. Así es, y también recuerden que pueden enviarnos audios contándonos sus historias de terror y experiencias sobrenaturales a nuestro WhatsApp más 569-5169-2256. También estamos activos en el DM de Instagram, y estén atentos también para que salgan esos próximos episodios. Oye, Jonah, perdón, ¿sabes que te quería preguntar que te vi un tazón en las manos? Un tazoncito con un murciélago tengo. Sí, ¿y ese tazón? Oye, quiero anunciarle ya a todos los que ven este episodio, a todos los que nos están escuchando, es que ya llegaron los tazones oficiales de Insomnia. Ahí Mauricio estaba mostrando el suyo con fantasmita. Yo tengo uno con un murciélago. Los mismos que tomamos café, bueno, que los vio en las temporadas anteriores, que tomamos cafecito, tomamos otros brebajes que no se pueden decir, mientras te contamos esas historias que no te dejan dormir. Y eso no es todo, porque también en nuestra tienda online van a encontrar otros productos con el mismo estilo oscuro, misterioso, que tanto nos gusta. Tenemos collares, hay varios tipos de joyas también, hay cartas de tarot, hay barajas, mucho más, y también se nos viene. Así que vayan de inmediato, terminando el episodio, vayan a www.insomniapodcast.cl y descubre todo lo que tenemos para ti. Tenemos más tazones, ¿ah? Tenemos más Sí, tazoncitos de tenemos más esto. tazón. Así que vaya a visitar nuestra página, que la hicimos con mucho cariño ¿Qué estás para que tomando ustedes... ahora, Mauricio? ¿Qué Yo brebaje? estoy tomando un brebaje secreto que hice, Un elixir. un elixir, un compendio de hierbitas medicinales. No, ya que le estoy mandando ahí una mezcla de sangre, como buen vampiro. No, están bien buenos los tazones, así que de verdad vayan a visitar la página. Tuvimos no sé cuántos días armando esa página. Oye, ¿te acuerdas de esta historia que nos habían enviado del ñacho humano? Me imaginé Sí, que no, en el tazón todavía, tenía todavía, ese no, brebaje. todavía nos persigue esa historia. Todavía nos persigue esa historia, ¿verdad? ¿Qué tenemos para hoy día? Hoy día en Insomnio, un podcast para no dormir, nos sumergimos en el mundo oscuro y poco conocido del Evangelio de Pedro. Un relato excluido, suprimido, pero imposible de silenciar. Bueno, el Evangelio de Pedro, que es un evangelio que no está reconocido oficialmente, es un relato, como bien dijiste, un relato excluido, suprimido, pero también imposible de silenciar. Así que se lo vamos a contar todo de quién fue Pedro, vamos a hacer el contexto Partamos, histórico de este... partamos por el personaje, po. ¿Quién fue, Partamos por el pasado, quién partamos de fue, lleno. quién fue realmente el apóstol Pedro, Mauricio? Sabes que el apóstol Pedro, su nombre original era Simón, y era Simón. un pescador de Galilea.
según los evangelios oficiales, fue uno de los primeros en ser llamado por Jesús para convertirse en uno de sus discípulos. Y aquí es donde Jesús lo bautiza como Kefas, que en arameo se traduce como Petros, y eso significa piedra o roca. Acá lo interesante de quién fue Pedro es que fue parte del círculo íntimo de Jesús. Yo creo que lo conoces enseguida porque es famoso por haber negado a Jesús 3 veces durante su arresto Ah, claro, y sí, luego po. haber llorado y haberse arrepentido profundamente por haberlo hecho. Sabes que también Pedro, después de todos los acontecimientos que pasan por Jesús, con Jesús, perdón, se convierte en el líder de la iglesia primitiva en Jerusalén, ¿cachai? Y eso lo habla el Nuevo Testamento, ¿cachai? Y según lo que se dice es que fue crucificado boca abajo en Roma durante la persecución de Nerón, que era considerado el emperador más cruel de Roma, en el año 64 después de Cristo. Claro, de ahí viene Y la cruz invertida, perdón, Mauricio, ¿no? la cruz invertida. Y sabes que eso tiene que ver con que le decían que no se consideraba digno de morir como su maestro. Así que por eso lo crucifican, Ah, por eso fue crucificado al revés, digamos. crucificado al Oye, rey. y no sé si lo sabes, pero por ejemplo, siempre se ha hablado de que hubo una moda hace mucho tiempo atrás de que los adolescentes ocupaban como las cruces invertidas, los collares, todo. ¿Sí? Y siempre se relacionaba al satanismo, a lo negativo. ¿Es realmente eso? Sí, lo que pasa es que igual dentro de la simbología, la cruz también tiene que ver con esta separación de los mundos, ¿cachai? Como es como la separación, pero también la unión, ¿cachai? Eso Ya. en un rato vamos a entrar más en aquello. Oye, Jonah, pero cuéntale también a nuestra audiencia, nuestra queridísima audiencia, sobre el contexto histórico de esto que vamos a hablar, El de, misterio, de el este, misterio. este misterio del manuscrito, de este supuesto evangelio que se encontró. Bueno, con Mauricio estábamos pensando con qué tema partir esta cuarta temporada. Dijimos partamos en Semana Santa. Al tercer día resucitamos, al parecer, porque Claro. tuvimos ahí un par de percances, Tú pero estás más adelante que yo, sí. sí, 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 la verdad. Me trajeron. Vi la luz. Vi la luz. Eh, Oye, el Evangelio de Pedro es un fragmento de la obra original publicado en 1892, ¿ya? Y que fue hallado en 1886. Fíjate lo reciente de esto, ¿ya? Lo curioso es que este Evangelio se encuentra en una tumba en Ak-Mim, Alto Egipto, en el ataúd de un monje cristiano, ¿ya? Es un fragmento extenso de un Evangelio cuyo narrador en primera persona sería Pedro. Y este era conocido solo por nombre, como lo hablamos recién, hasta el siglo XIX, ¿ya? Mencionado por padres de la iglesia, como en una carta, de cierto, del obispo Serapión de Antioquía, finales del siglo II. Y este estaba junto a otros escritos cristianos primitivos, ¿ya? Se piensa obviamente que data del siglo II o incluso un poco antes este evangelio. Ahora, claro. este es un texto apócrifo, es decir, que formalmente no está reconocido por la Iglesia, ¿ya? De hecho, lo han publicado muchas veces. Hay unos documentos del Vaticano hay libros reconocidos o que pertenecen a la Iglesia y otros que si bien hablan de la Iglesia o de ciertos capítulos o de ciertas épocas, no formarían parte o de los escritos reconocidos por ellos, ¿ya? Sí, pues Entonces, también ahí tengamos en cuenta que dentro de esos escritos no reconocidos también está el Evangelio de Judas, que hablamos en la temporada pasada, tienes y razón. también está el Evangelio de María Magdalena, del cual no hemos hablado, pero lo vamos a hacer. Sí, es un tema que de hecho también lo comentaron, ¿ah? Cuando hicimos ahí un par de encuestas. Bueno, finalmente este evangelio, el evangelio de Pedro, no sería parte del canon bíblico oficial, ¿cierto? Pero su contenido es, por así decirlo, incendiario. Por ejemplo, aquí Poncio Pilato es casi absuelto y los culpables directos de la muerte de Jesús sería el pueblo y Herodes Antipas, que es hijo Sí, de Herodes el Grande. Ya, o sea, acá tenemos a otros villanos realmente. ¿Ya? claro. La ejecución misma la ordenaría Herodes y no Pilatos. ¿Ya?
Sí, po. más impactante aún, acá tenemos a un Jesús que parece no sufrir con todo este flagelo y todo lo que se conoce hasta ahora, y en el momento de su muerte, él no clama a Dios, él habla de su potencia. Claro, su potencia como esto que está muy de moda actualmente, que es como hablar de la fuerza interna, como de esto de que llamamos la conciencia propia. Mm. Eh, a eso se refiere este evangelio. Sabes que este es un dato así como freak, un poquito de afuera, pero Pregunta de prueba. pregunta de prueba, así que atento a todos nuestros oyentes de Insomnia que lo vamos a preguntar al final del episodio. No sabes que la casa de Herodes Antipas, que Sí. él era hijo de Herodes el Grande. Para toda nuestra audiencia y quienes no saben, Herodes el Grande es quien eh, manda a matar a todos los niños nacidos con una edad tope hasta los 2 años cuando es visitado por los magos, quienes le dicen que viene el Mesías, que viene el Rey de Reyes. Mm. Eso fue en el nacimiento de Jesús, pero acá hay una contradicción del calendario, porque ¿Ya? caché que acá hay una contradicción en el calendario, porque Herodes el Grande muere el año 4 antes de Cristo, Ah, ¿cachai? claro, claro. Entonces, el año, ¿dónde está el año cero? ¿Cachai? Y acá es donde yo dije, ¿cómo puede, Cómo pudo hacerlo si, si murió antes de Cristo? cómo es posible este suceso? Dije yo. Y, Efectivamente. y me puse a investigar y sabes que acá aparece el nombre de Dionisio el Exiguo. ¿Ya? Dionisio el, Dionisio el Exiguo era un monje y erudito. Dionisio el Exiguo era un monje erudito y matemático de origen bizantino. Y este sujeto es el responsable de crear el calendario cristiano. Pero sabes que según los estudios, este calendario estaría desfasado aproximadamente entre 4 y 6 años. Wow. Del Entonces, calendario actual. del calendario actual. Ya. ¿Cachai? Entonces acá hay una contradicción media extraña, porque Herodes el Grande falleció antes del nacimiento de Jesús, pero acá tomamos en consideración ese desfase producto del calendario cristiano hecho por Dionisio el Exiguo. Entonces, un datazo ahí como ahí al vuelo. Claro, que igual nos deja más preguntas todavía. Siento que es un tema de por sí ya es misterioso. Bueno, igual yo creo que tiene que ver con la datación de los hechos, ¿ah? Porque Sí, antiguamente no se escribía todo, igual, no se registraba todo. claro, igual tengamos en consideración que este calendario cristiano es como publicado o es mostrado como en el año 500 después de Cristo. Entonces, igual ya ha pasado su rato y Dionisio lo que quería hacer era como calcular la fecha del nacimiento de Jesús. Entonces ahí parte todo y ahí se genera esta contradicción medio extraña. Claro. Hablando de contradicciones, ¿sabes que el obispo, volviendo al tema del evangelio, el obispo Serapión de Antioquia, este evangelio primero lo considera legítimo, ¿ya? Claro, Luego cambia de parecer y él lo condena como algo herético, ¿ya? Por contener una doctrina doceta. El docetismo, ¿cierto? Es una corriente que sostenía que Jesús no era verdaderamente humano, tema que lo hemos conversado en otros episodios con varios invitados también, sino claro, un ser espiritual que solamente aparentaba tener un cuerpo humano, ¿cachai? sí, Y desde ese momento, este evangelio fue considerado aparte del canon, fue ocultado, prohibido y eliminado de la versión oficial. sí. Ahora, lo que igual cada vez que vamos desentrañando este tema como que vas dejando más dudas porque ya habíamos conversado con otros invitados y en otros episodios anteriores que está no sé si la posibilidad, pero la teoría de que Jesús no era humano, ¿cierto? Siempre fue una deidad, también que pudo haber sido un extraterrestre, un viajero en el tiempo, una persona común y silvestre con
ciertas casualidades, ¿cierto? Que se le Sí, atribuyeron dones milagros. Entonces, sobrenaturales. claro, ciertos dotes sobrenaturales. Entonces, ahí yo creo que hay mucho también para conversar. Pero lo cierto es que gracias a esto, a esta corriente, ¿cierto? La doctrina doceta, esto fue ocultado, como les decía yo, y realmente prohibido, ¿cachai? Hasta que se volvió a encontrar. Ahora, Sí. ¿qué es lo que dice exactamente el Evangelio de Pedro? Sabes que es súper interesante porque este evangelio primero parte con que el relato de crucifixión que todos conocemos desde el inicio es distinto. Ya. Por ejemplo, acá Jesús es llevado por la multitud sin un juicio que fuera formal, mientras Pilato se lava las manos, que es una escena que todos conocemos. Y cuando muere, el texto señala que Jesús dice, poder mío, ¿por qué me has abandonado? Y acá no habla como esto de, como la historia oficial aparentemente lo diría, o como las películas nos señalan cuando dice, Señor mío, ¿por qué me has abandonado? Ajá. Sino que acá habla de mi poder, y no como un hombre clamando a su padre, sino como alguien despidiéndose quizás como de esto que se llama la fuerza interior. Claro. Y acá hay uno de los hechos más desconcertantes de todos que ocurre en la tumba. Cuando dejan a Jesús en su tumba, hay dos figuras que descienden del cielo, Ya. que se dice que son figuras, pero se interpreta que fueron ángeles. Pero luego ascienden desde esta tumba tres figuras, y en estas tres figuras eran los dos ángeles, Jesús aparentemente resucitado, y no solo eso, sabes que también señala que había una cruz Que lo seguía. que lo seguía, que lo seguía, pero esta cruz no es una cruz cualquiera, es una cruz que habla y tiene una voz No. aparentemente celestial. Entonces, se supone que alguien pregunta, ¿has predicado a los que duermen? Y la cruz responde, sí. Y acá la cruz se empieza a representar como algo más que un instrumento de tortura, Mm. sino que toma una simbología también más consciente. Y acá viene lo que te conversaba antes, pues, como el testigo de tránsito entre los dos mundos. ¿Cachai? Claro. Eh, y sabes que no solo eso, el texto termina súper abrupto. No hay apariciones como de discípulos, no hay instrucciones finales, solo la visión gloriosa y surreal, si lo queremos llamar Mm. así, de la resurrección. Y Claro. también el silencio que queda después. ¿Cachai? Como si nos dijeran, así como interpretativamente, que estas cosas no se entienden con la lógica, Claro. Solo con el alma. solo con el alma. Exactamente. Ahora llama la atención porque al menos al menos yo nunca había escuchado eso de la cruz, que sea un símbolo consciente, ¿cachai? Porque en la historia o en la Biblia, ¿cierto? La historia bíblica que todos conocemos o que todos hemos escuchado hablar, la Biblia, o sea, la cruz es algo más nomás, po, ¿cachai? Como Claro, es que igual un acá objeto. se empiezan a interpretar desde otro tipo de cultura, otro tipo de creencias. Por ejemplo, no sé, pues hablarle a la fuerza interior también tiene que ver con eso del gnosticismo. De hecho, el gnosticismo como que toma en consideración también este texto. Bueno, ahí está todo el análisis Mm. esotérico y místico del texto, lo que lo vuelve especial. Mira, hay detalles en este evangelio que despiertan obviamente todas nuestras alarmas místicas, por así decirlo. Por Claro. ejemplo, lo que más llama la atención de esto en el evangelio, y yo creo que los que nos están escuchando también lo interpretan así, es que mencionamos que Jesús no siente dolor alguno, No, ¿ya? Esto o sea, sugiere, hablando de lo físico, correcto, hablando de lo físico, esto sugiere, ¿cierto?, que su sufrimiento es simbólico, ¿ya? O que su esencia divina ya no estaba
en su cuerpo. Eso conecta con ideas gnósticas, ¿cierto?, sobre el alma como algo prisionero en la materia, que lo hemos Claro, hablado eso, también en otros episodios. sí, pues, y eso era Mm. lo que te comentaba adelante, porque ¿cachai? Como todas estas ideas que tienen que ver con este evangelio en específico se conectan mucho con las creencias gnósticas. Entonces es tomado desde el gnosticismo como un libro con cierta sabiduría que no puedes dejar pasar. El cuerpo es solamente un instrumento, ¿cierto? Un Sí, empaque, ¿cachai? Quizás por eso Jesús no sintió dolor corporal, porque acá hablamos de que lo que él pudo haber sido sería como un espíritu dentro de un empaque nomás, po, ¿cachai? Como de sí, un, pues, de un- de un cuerpo. Ahora, otro punto, el grito al morir, lo que decía Mauricio, el grito al morir no es dirigido a Dios Padre, sino a su fuerza interna, como la claro. potencia, ¿cachai? Y esa palabra, justo curiosamente, en griego es dinamis, ¿ya? Ujú. Que puede interpretarse como fuerza espiritual interior, ¿ya? Jesús al morir no clama al cielo, se clama o invoca a sí mismo. Entonces, eso también es lo que resalta este evangelio y que se contradice totalmente con lo que se conoce a través de la Biblia formal, digamos, lo oficial. Claro. Esto también se contrasta con también otras culturas, por ejemplo, con lo de la tumba, Ujú. que aquí aparece un número del cual también hemos hablado anteriormente, que es el número 7. Sí, po. Porque la tumba de Jesús fue sellada con 7 sellos, po. Sí, Entonces acá la tradición esotérica es que el 7, ustedes se preguntarán por qué, el 7 es el número de la perfección. es También considerado para la perfección. considerado el número de la perfección en muchas culturas y en muchas religiones también. Por Claro, ejemplo, son 7 chakras, ¿ya? Hay 7 planos del alma, son 7 cielos, ¿ya? Es, digámoslo así, es un acto ritual, ¿no? Yo creo que no es solamente algo narrativo. Hay un momento clave que es el momento de la resurrección, ¿ya? Según Pedro, es presenciado por soldados y altos jefes, ¿ya? Ven a dos hombres luminosos que bajan del cielo y Jesús saliendo de la tumba seguido por una cruz que habla, que es lo claro que que... habíamos hablado antes. Correcto. Y por si fuera poco, esto es como muy surrealista, entonces sí, es una cruz que habla, y eso ya es directamente simbólico o Sí, visionario, sí, de ¿cachai? hecho también se habla mucho de que esto también está relacionado con la cultura del Kabbalah, que Mm. yo creo que en un episodio tenemos que hablar Sí, de más Kabbalah. adelante yo creo que se viene. Pero ¿sabes qué llama la atención? Porque quizás con este evangelio nosotros tenemos otra perspectiva de cómo ocurrieron estos hechos Sí, en la historia primitiva, digamos, y que hoy día, no sé, po, si acá escuchamos de que bajaron dos hombres luminosos del cielo, ah, son ángeles, ¿cachai? Hoy en pero día, eso no es tan en buen chileno, sí, tan tirado de las mechas. Es como, igual es como más familiar esto de los ángeles, de estas figuras angelicales. es Pero que, una cruz que habla ya es como, claro, es que también hay un tema, porque si tú vas a la descripción en la Biblia, eh, la imagen que tenemos de los ángeles no tiene nada que ver con lo que se dice en la Biblia. Pero la otra vez, hace tiempo atrás, ocuparon la inteligencia artificial para interpretar cómo realmente sería un ángel según, ¿cierto?, lo descrito en la Biblia. claro, Y no tiene nada que ver con la imagen que uno asocia a un ángel, ¿cierto? Entonces acá igual hay es que... como Hay esos que estudios que se hacen sobre el linaje de Jesús, po. claro, Como claro. lo muestra el cine de una forma, y cómo en realidad podría haber sido. Claro, claro. Entonces imagínate la cantidad... Si esto ocurrió realmente, la cantidad de años de esos relatos, la narrativa ha cambiado mucho en estos miles de años. Sí, po, O la demasiado. interpretación también de esto. Y esto te deja abierto, pero un montón de preguntas.
Y no solamente preguntas, teorías también. Ahora, teorías también. yo por ejemplo pienso lo siguiente. ¿Este evangelio fue escrito solamente por Pedro? ¿Fue escrito por Pedro? O sea, se dice que sí, pero hay otras personas que también señalan que fueron discípulos de Pedro, pero Ya, directamente relacionados. ya, Ahora también tengamos en cuenta de que estos escritos son una voz que ha sido silenciada, y si se descartó en su momento fue principalmente porque nadie, absolutamente nadie, creía que fuera escrito realmente por Pedro. ya, Se cree, esto no está 100% determinado, que fue escrito por alguien que había conocido otros evangelios, o sea, ni siquiera Pedro, solamente que escribe algo que recordaba quizás con algunos añadidos de su propia cosecha. claro. Es que yo creo que tampoco. Es complejo saber si realmente lo escribió Simón o Pedro, Claro, pero. Porque también esto ha pasado de mano en mano, ¿cierto? Por muchos años. Imagínate que esto se encontró en una tumba hace relativamente poco. Este evangelio insinúa, ¿cierto?, que la resurrección entonces fue algo simbólico y no físico, según lo que hemos conversado. claro, pues de hecho ahí es donde aparece el tema de esta doctrina del docetismo, Mm, porque y esto haría un cambio total en el dogma radical. cristiano. Radical, absolutamente radical, porque para los cristianos, sin cuerpo, no hay un milagro que sea tangible, por ende no se puede probar. Ya, claro. Pero acá también, este evangelio también señala una enseñanza que quizás podría ser interpretada aún más profunda, que es también esto que está muy de moda actualmente, que es el Ujú, despertar de la conciencia, el despertar del alma, esto de estar despierto, claro. De no ser ¿cachai? borregos y despertar. De no ser borregos y despertar de esta Matrix. Si esta versión fuese como... A ver, si fuera una versión como mucho más cercana a lo que ocurrió, ¿qué hubiera pasado? Ya nos pusimos políticos, Jonas. Yo creo que acá podríamos eventualmente tener algunos problemitas. ¿Ya? A ver, ¿por qué? Es una pregunta muy al hueso, porque esto implicaría que el cristianismo institucional fue construido sobre omisiones claramente deliberadas. Eh, y aparte señalaría que la verdadera espiritualidad de Jesús no era el sacrificio, sino que era una liberación interna del alma. Mm, Entonces ahí ya escapa totalmente claro, al dogma o sea, cristiano. claro, contrasta demasiado con la iglesia oficial, digamos, con el rato de la iglesia Contrasta oficial. demasiado con la historia oficial, y esto nos podría traer algún problema. No, no lo sé. No, o sea, este libreto, que el tema de hoy día fue enviado al Vaticano, vino de vuelta con todos los sellos, sí, sí, vino con 7 sellos, este libreto. Claro, Pancho ahí le mandó el visto bueno. Queridas criaturas sobrenaturales de Insomnia que nos han acompañado hasta este momento del episodio estreno de la cuarta temporada, había algo que no podía faltar, estimado Mauricio, que son los datazos freak. Como en todos los episodios, yo les traigo 2 datos más, que uno tiene que ver con 2 papiros que fueron hallados en Oxirrinco, y estos podrían ser fragmentos del Evangelio de Pedro. ¿Ya? Ahora, si esto es así, si estos fragmentos pertenecen a este evangelio, estaríamos demostrando que anduvieron circulando, ¿cierto?, en Egipto en los siglos 2 y 3. Y la sí, segunda es que la datación estimada más aceptada ubica que la redacción de este evangelio, de estos papiros, digamos, estaría entre 100 y 150 años después de Cristo. Aunque algunos también lo sitúan un poco más temprano, entre 50, 70, pero eh, el dato, digamos, que se maneja sería entre 100 y 150 después de Cristo. O sea, claro. imagínate la cantidad de años en los que Sí, pues se igual redactaron quienes, esto.
Claro, igual considerando que quienes consideran que sea de, no sé, pues de los años 50 o 70 después de Cristo, una postura, Muy digámoslo minoritaria. así, minoritaria. Entonces, pero igual podría ser. Y si se llega a un acuerdo de que sea como en esos años, quizá ahí se podría datar la escritura a Pedro legítimamente. Oye, sería muy impactante, imagínate con el avance de la tecnología y todo, realmente poder descubrir quién fue el autor de esto, Sí, pues. ¿cachai? O descubrir si todo esto fue verdad, fue mentira. Es inquietante. Porque al final nosotros tenemos como los relatos, pero Mm. no sabemos qué parte de esta historia es realmente cierta y qué otra parte de la historia no, porque también son demasiadas interpretaciones sobre un hecho ocurrido, pues como, Yo creo que el Evangelio no busca reemplazar a los otros, ¿ah? Yo creo que es como, a ver, si bien ofrece una mirada como alternativa, más ligada a lo simbólico de lo que pudo haber ocurrido, más mística, si quieres ponerle, y menos centrada en el dolor, yo creo que está más centrado al despertar de la conciencia y de poder interpretar lo que realmente pasó, ¿cachai? sí, Ahora, pues de hecho, sí, dale, dime, no, dime yo. me olvidé, dale tú nomás. Quizá eso también es como lo que más molesta, Claro. porque tengamos en consideración de que este texto nos invita a pensar más en nosotros mismos, en nuestra fuerza interna y en escuchar también a esa fuerza interna que habita en cada uno de nosotros. Y también hay algo muy inquietante en estos textos que Mm. también han sido olvidados y no solo han sido olvidados porque desafían la historia oficial, sino que también porque desafían nuestra fe, también nuestras comprensiones sobre el bien, el mal, nuestras concepciones sobre el alma y también sobre el cuerpo. Oye, Mauricio, sabes que eh, me pongo a pensar, ahora que estamos hablando del tema, ¿no habrán otros evangelios perdidos todavía? Capaz, po. La dejo ahí. No sé, Sí. opinen también los que están escuchando, los que nos están viendo por YouTube, por Spotify, opinen abajo en la cajita de comentarios, vamos a ir ahí a una encuesta. ¿Habrán otros evangelios perdidos que aún no se han encontrado? Yo de repente, ¿sabes que pienso en quizás no evangelios así como con personajes quizás importantes, ¿cachai? Porque hay todos los evangelios como que tienen nombre de personas como específicas que estuvieron como muy cercanas al hecho en concreto. Mm. Pero de repente pienso así, ¿no habrá alguien que quizá, bueno, la escritura igual hay muy poca, de hecho la mayoría de las mujeres no sabía escribir en esa época, pero alguien que estuvo ahí, un vecino, alguien ¿Algún que a lo mejor escribió, testigo anónimo, no sé, po? algún testigo anónimo que tuvo acceso a un, a una hojita y un lápiz, Bueno, un papiro, no sé. hay que destacar que en ese entonces los que escribían eran hype, o Claro, sea, pues era. Ay, o tenían algún cargo, tenían algún rango, y no sí, todos porque ahí tampoco era, escribían. claro, eran solo algunos, la escritura estaba solo para algunos. Si no todos tenían acceso a aprender el arte de escribir, Mm. porque tengamos en cuenta que quienes seguían a Jesús no eran personas con acceso a este tipo de Justamente. enseñanza o Mm. aprendizaje. Sin embargo, escriben los evangelios. Claro, pero Es- imagínate cómo va cambiando el tema. Y yo por eso digo, o sea, yo pienso que deben haber muchos escritos más escondidos o que se perdieron en el tiempo nomás, po, o quizás ¿cachai? siguen enterrados y todavía llegará alguien que quizás pueda encontrarlos y... No, yo imagino así como esas expediciones, ¿cachai? Como en la película de la momia, ¿cachai? Claro, Como que van sí, encontrando cuestiones y no es que solamente encuentren, sino es que lo que encuentran desafía las ponencias actuales. claro. Es que eso es lo Imagínate, interesante de todos estos temas. imagínate, y para ir terminando, hay una cuestión que a mí me gusta mucho verlo, que obviamente es todo creado con inteligencia artificial o edición, que se llama cronovisor. ¿Ya? No sé si tú o la audiencia lo ha visto, que es ¿No? como, a ver,
eh, viajes es como que si tú viajaras en el tiempo y pudieras grabar Ah, lo que pasó hace muchos ok, años ok, atrás. ok. O el cronovisor es como grabaciones encontradas en algún lado, ¿cachai? De sucesos donde no existían las cámaras. Claro, es Eh, como esto, que hubo un tiempo en que se puso muy de tendencia en las redes sociales que decían, si eres un verdadero viaje en el tiempo, muéstrame, no sé, la crucifixión de Claro, Jesús. claro. Y de repente salía como que alguien como que estuviera grabando. Con esas cámaras de treinta y tantos milímetros de muy mala calidad. Claro, Bueno, han sacado muchos videos de ese tipo, por ejemplo, de la última cena, de la flagelación de Cristo, de la resurrección, de muchos momentos como icónicos de la Biblia, ¿cachai? Incluso hasta del tema del apocalipsis, de los cuatro jinetes, es todo un tema, ¿cachai? Pero yo digo, o sea, yo me gustaría, ponte tú, ojalá que eso fuera real y poder saber qué realmente, qué es lo que pasó realmente, ¿cachai? se podrá avanzar hacia una tecnología así. Yo No, creo que, no, no nosotros sé, no vamos a hacer no puede, no vamos a hacer ni ectoplasma, weón, cuando se haga eso, ¿cachai? Pero es bueno, verdad. estaría bueno eso. Sí, estaría muy bueno. Oye, Mauricio y queridas criaturas sobrenaturales que nos acompañan en este primer episodio, llegamos al final de nuestro primer capítulo de la cuarta temporada. Así es. Se nos Pero pasó, volveremos. pero volveremos el próximo fin de semana. Oye, Jonah, antes de despedirnos, yo quiero enviarle un abrazo muy especial, primero a toda la gente, repitiendo un poco lo que decías, que nos esperó, que nos envió su mensaje, que nos decía cuándo van a volver, y nosotros ya se viene, ya se viene. El Un día menos abrazo para pensado. el día menos pensado, un abrazo especial a todos aquellos y también a quienes se han suscrito a nuestros canales, a quienes nos han compartido sus historias, pese a que no hemos estado un poquito desaparecidos, siguen llegando historias, así que muchas gracias a todas las personas que nos comparten esos relatos que en algún momento vamos a sacar a la luz. Y un abrazo especial a todas las personas que nos siguen porque hacen que esta comunidad siga creciendo semana tras semana. Así Así que es. agradezco. No se olviden de seguirnos, de suscribirse, de activar la campanita, de compartir el contenido. Acuérdense que pueden ver los episodios anteriores de las temporadas pasadas también. Y por supuesto, entrar a la página web insomniapodcast.cl, donde van a encontrar estos aterradores y lindos tazones, que son los tazones oficiales de Insomnia. Así es, acá yo tengo el mío, el Jonah tiene el suyo, así que vaya a comprar el suyo. Un día podríamos sortear uno. Ya, pues, vámonos con un ¿Qué te concurso parece? de inicio de temporada. Ya, queridos amigos, criaturas sobrenaturales, fantasmas, todo lo que está ahí en el espectro, llegamos al final de nuestro primer capítulo de la cuarta temporada de Insomnia, un podcast para no dormir con tremendo temazo, el Evangelio de Pedro. Nosotros nos despedimos, pero nos volvemos a encontrar en la siguiente sesión, en el siguiente programa. Que tengan dulces pesadillas.